Y como decíamos en nuestro sumario, hoy vamos a hablar de algo tan sencillo pero tan importante como es la lectura. Para ello nos acompaña Clemente del Barrio. Muy buenas noches. Buenas noches. Clemente es maestro especialista en audición y en lenguaje. Bueno, para empezar, ¿cuál es la importancia de la lectura? Creo que tenemos que empezar por ahí. Bueno, la lectura todos creo que le damos la importancia que tiene. Tú has dicho antes lo sencillo, bueno, es uno de los aprendizajes más difíciles para un niño, sí, ¿no? Nos parece sencillo ahora que lo sabemos efectivamente. hacer. Es un aprendizaje que tiene su dificultad, pero bueno, es uno de los aprendizajes más importantes que podemos realizar. Entonces, a partir de ahí, todos sabemos que la lectura nos va a permitir, no solamente para la asignatura de lengua, sino para todas las asignaturas. Primero aprendemos a leer y después leemos para aprender. Y sí quiero resaltar que no solamente es importante, no solamente el camino no está terminado con la lectura mecánica, sino que tenemos que leer de forma comprensiva, y luego también es muy importante ir ganando velocidad. Que tenemos a mayor velocidad lectora, mejor comprensión. Claro, por lo que dices, no solamente es leer, sino también comprender bien todo lo que leemos. Efectivamente, ese es el gran objetivo, comprender lo que leemos, y ese es el objetivo, aprender a través de la lectura. Clemente, ¿cuáles son los principales métodos de aprendizaje de la lectura, el método global o sintético y el método analítico? Cuéntanoslos. Bueno, fundamentalmente existen dos métodos de lectura. Uno es el método global o analítico y otro es el método sintético, que bueno, puede ser fonético o alfabético, que bueno, tienes algunas diferencias. Empiezo por el método global. Es el que comienza por las unidades mayores y va descendiendo. Entonces comienza por las frases, por las palabras, y después pasa a las sílabas y por último a los fonemas o los grafemas. La grafema es las letras, para entendernos mejor. Entonces, bueno, pues el método global, por ejemplo, pues en niños de 3 años, pues ya los niños, antes de aprender a leer, sin embargo, ya saben diferenciar su nombre, el nombre de sus compañeros, saben cómo se llaman los rincones que tienen en la clase. Entonces es el método global es un método, digamos, más natural, pero a la larga es más costoso, es más lento. Entonces, el método que más se usa es el otro, es el método sintético. Claro, es el que más se usa. Yo creo que estamos acostumbrados al otro, ¿no? Por lo menos en nuestra educación, a empezar por lo pequeño e ir hacia lo más grande. Es el método que se sigue mayoritariamente. Aunque bueno, se puede combinar con el otro porque también aprenden palabras por medio de como si fuera un dibujo, pues aprenden nombres de palabras. Entonces, por ejemplo, cuando los niños van por la calle, pues aprenden, yo qué sé, farmacia, aprenden taller mecánico, bar, eso sería el método global. Pero bueno, el método sintético, pues es al revés, partir de las unidades más pequeñas, ir aumentando hasta llegar a las fonemas, los grafemas, fonema con su grafema, y luego las sílabas, las palabras, las frases, y ese es el camino que sigue. El que hemos utilizado tradicionalmente, yo creo que todos para aprender, ¿no? Con la cartilla, primero las letras, luego las palabras, poco a poco. Ese es el método que se ha seguido. Es un método más difícil al principio, más difícil porque es más abstracto, porque un fonema o un grafema no tiene significado, pero luego a la larga se hace costoso al principio, pero luego a la larga es más económico, y vamos, a partir de una serie de lo que es el alfabeto, pues tienes ya, componiéndolo, pues tienes todo el idioma. ¿Qué requisitos son necesarios para el aprendizaje de la lectura? Los requisitos, quiero destacar dos requisitos fundamentales para el desarrollo de la lectura. Uno es el desarrollo del lenguaje oral, y otro es muy importante, que cada vez se le está dando más importancia en las últimas décadas, es la conciencia fonológica. Entonces podemos hablar un poquito. Cada una de ellas, sí. La conciencia fonológica quiero desarrollarla de una manera más extensa por su importancia. Bueno, es importante también el desarrollo del lenguaje oral. Lo que pasa es que bueno, ese tema yo lo he desarrollado en otras veces que he venido. Entonces hoy solamente, hablando del desarrollo del lenguaje oral, sí quiero recordar
que es importantísimo porque hay una correspondencia entre lenguaje oral y lenguaje escrito. Entonces, bueno, tenemos un idioma que es muy transparente y hay una correspondencia grande. Entonces, desarrollar ¿cómo sabemos que un niño tiene un buen desarrollo del lenguaje oral? Pues sabemos porque se expresa, sabe expresarse, comprende lo que se le dice, se comunica, pronuncia bien. Bien, para desarrollar el lenguaje oral brevemente, es importante la familia, los padres lo tenemos que tener muy claro, que los niños aprenden a base de que les tenemos que hablar, de acuerdo con su etapa evolutiva, tenemos que irles hablando y contarles muchas historias, contarles cuentos, que vean imágenes. Todo esto va a permitir que los niños tengan un buen desarrollo oral, porque va a ser fundamental para luego la lectura. Y va siempre relacionado, perdóname que te pregunte, ¿va siempre relacionado el que un niño hable bien y tenga un buen lenguaje con que luego tenga una buena lectura? ¿Suele ir relacionado o no tiene por qué? Sí, suele ir relacionado, porque cuando un niño porque luego lo que leemos se corresponde con lo que hablamos. Entonces, cuando un niño construye bien las oraciones, comprende el vocabulario, entonces luego lee más deprisa porque comprende lo que no se tiene que parar tanto. Luego tenemos la otra parte que antes decía, que también es fundamental, aparte del desarrollo del lenguaje oral. Y de la conciencia fonológica, cuéntanos, lo primero que es la conciencia fonológica, que yo creo que la mayoría no lo sabemos. Bien, la conciencia fonológica, como he dicho antes, se le está dando muchísima importancia, pues, a partir de los años 80 sobre todo, se ha comprobado y ya no se pone en duda la importancia de la conciencia fonológica. La conciencia fonológica es una capacidad mental que es representar mentalmente las unidades del habla, los fonemas, las sílabas, las palabras, y operar con ellas. Entonces, el niño al principio le es más fácil representar las palabras. A los 3 años, pues bueno, perfectamente las representa. Luego, posteriormente, el paso siguiente sería las sílabas y por último serían los fonemas. Eso a nivel de representación y de operar con ellas. Ese sería el proceso para trabajar la conciencia fonológica. Cuando hablamos de que un niño lo represente, ¿de qué hablamos? ¿De que un niño en su mente tenga esa palabra? Efectivamente. Hablamos de es una representación mental. En la conciencia fonológica la tenemos que trabajar con el lenguaje oral. Entonces, pues dentro de las actividades que podemos hacer, empezaríamos por las palabras. Entonces el niño le es fácil, un niño, como he dicho antes, un niño de 3 años ya sabe perfectamente diferenciar. Empezaríamos con 2 palabras, por ejemplo, pues con algo fácil de ver, pues por ejemplo, Sergio come. Bueno, pues el niño vería que tiene 2. Luego le podríamos añadir pues qué es lo que come, pues Sergio come pan. Entonces tendría 3 palabras. Luego, bueno, en la representación de las palabras, donde ya hay cierta dificultad es cuando introducimos pues los determinantes, las preposiciones, es decir, las palabras que no tienen significado. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, primeramente representamos lo que vemos y es fácil cómo son los nombres, los verbos, los adjetivos, los adverbios también, ya es un concepto, pero bueno, también. Y por último ya, bueno, pues si estamos hablando de un animal, de un perro, pues bueno, pues ya ponemos el perro. Entonces, claro, ya sabe que si perro es una unidad, él tiene que ser otra, porque ya antes hemos trabajado que perro es una unidad. Y las preposiciones, pues pasaría lo mismo. Pues si vamos de paseo por el campo, pues bueno, también tendríamos que ver ahí que tiene claro lo que es campo, tiene claro lo que es paseo, entonces luego por él, eso sería más difícil de representar, pero que tenemos que llegar a representarlo. Claro, todo eso. Hablábamos antes de las palabras más sencillas, que con 3 años ellos ya tienen claro lo que son esas palabras. Sí, con 3 Cuando años... hablamos ya de que metemos artículos, todo esto, estamos hablando de más edad, ¿no? Estamos hablando de niños un poquito más mayores, de primaria, supongo. Bueno, cuando un niño es capaz de... Sí, ya con 5 años ya, cuando un niño tiene claro lo que son... Cuando un niño tiene claro lo que son las palabras que se ven, los objetos, las personas, las acciones, entonces meter lo otro pues ya no es tan difícil. Yo creo que con 5 años ya se podría hacer.
En cuanto... Eso en cuanto a palabras. Sí. Sí. En cuanto a las sílabas... Sí, las actividades con sílabas, pues ya con 4 años podemos empezar a hacerlas. No es difícil para un niño partir una palabra en sílabas, ¿no? Sería, sí. Porque es cada golpe de voz que damos al hablar. Entonces, bueno, tiene su sencillez también para los niños, aunque a algunos les cuesta más. Y esto es que según vemos que a los niños les está costando, esos niños que les cuesta partir, por ejemplo, las sílabas, pues luego les va a costar también más leer, el acceso a la lectura. O sea, hay una correspondencia entre la dificultad en la conciencia ya en las sílabas para luego el acceso a la lectura. ¿Podemos hacer con ellos juegos o determinadas actividades para que vayan haciendo...? Sí. Empezaríamos con contar las sílabas, después podemos, una vez que tenemos claro lo que son las sílabas, pues podemos jugar al típico juego del veo-veo. Cuando estemos con los niños, pues vamos a ver veo-veo, pues jugando con la primera sílaba, que empiezan por la sílaba correspondiente. Luego también podemos jugar a palabras encadenadas, ¿no? Bueno, es el típico juego que empieza uno y luego la última sílaba pues sería la primera de la palabra siguiente. Todos estos juegos, luego podemos jugar también a eliminar la primera sílaba, pues pantalón, si le quitamos la primera sílaba, primero localizan lo que es la primera sílaba, luego la tienen que quitar, pues me queda talón. Podemos jugar a quitar la última sílaba, la del medio, hay muchas posibilidades. La sílaba de en medio tiene más dificultad, por eso sería o sea, hay un orden, ¿no? en las actividades. Sí. Bueno, luego hay dentro de la conciencia silábica es una actividad muy divertida que son las rimas, jugar con las palabras que riman. Entonces primero el niño tiene que entender lo que es la rima. Bueno, pues tomate, por ejemplo, rima con chocolate. Bueno, pues a partir de ahí pues hacemos un juego. Bueno, pues dime palabras que riman con esto. Le doy varias palabras y me dice cuáles riman. Luego también podemos hacer pareados, ¿no? Versos, poesías de 2 versos donde jugamos con la última palabra, ¿no? Por ejemplo, esta mañana temprano me fui a pasear con mi... Esperamos, si no nos lo dice, bueno, y al final le vamos ayudando hasta que lo dice. Estos juegos son divertidos y sirven mucho para trabajar la conciencia silábica. Sin que ellos se den cuenta, sin tener que hacerles deberes y que les cueste, ¿no? De una manera un poco, de lo que se trata, cuando vamos en el coche o cuando estamos dando un paseo, podemos ir haciendo ese tipo de juegos. De lo que se trata es hacérselo de forma lúdica. Y por último tenemos las actividades con los fonemas. Las actividades con los fonemas pues es lo que llamamos la conciencia fonémica, que esto es la parte más complicada. Esto no es fácil, ¿no? Porque se trata de jugar con sonidos. No se trata, como estamos hablando, que es lenguaje oral, se trata con los sonidos del habla, no se trata con las letras, no. Bueno, entonces, un niño para saber ya lo que es un sonido del habla, pues bueno, ya estaríamos hablando de finales ya de los 5 años, ya a principios de primaria, para que sepa trabajar con ellos. Es más fácil diferenciar claro, lógicamente las vocales tiene cierta facilidad, las consonantes es lo que es difícil. Entonces empezaríamos con las vocales, podemos empezar, por ejemplo, la palabra elefante, le alargamos el sonido que queremos que el niño diferencie. Y bueno, a ver, ¿por qué empieza elefante? Bueno, pues me va a decir por la E. Primero las vocales, luego ya pasaríamos a las consonantes, que aquí es donde tenemos más dificultad. Hay consonantes más difíciles que otras, pero por ejemplo la F es de las más fáciles, podemos recordar que es el sonido de imitar al gato. Pero claro, porque no tenemos que decir F, tenemos que hacer el sonido de la F, porque eso es lo que significa tomar conciencia del fonema, del sonido. Y bueno, pues a partir de ahí, pues por ejemplo, la palabra foca, le alargamos la F y entonces él tiene que decirnos cuál es el sonido. Y si a foca le quitamos la F, pues nos queda oca. O sea, lo mismo que hacíamos con las sílabas, que eliminamos, otro más también relativamente fácil es la S, sonido de la serpiente, cuando mandamos guardar silencio, bueno, es más fácil de localizar. Pues entonces, si a la palabra sala le quitamos la S, ¿qué nos queda? Nos queda ala. O también podemos quitar el fonema final.
o al revés, añadir. Le damos una palabra y le decimos a ver si le ponemos este sonido ¿qué nos queda? ¿Qué palabra surge? Podemos jugar también al veo, también, pero en esta ocasión, en lugar de sílabas, lo podemos hacer con fonemas. Pues vamos a ver, palabras que empiecen por siempre sería con sonidos. O y que el niño nos vaya diciendo ya foca o las palabras porque que de lo que se trata es que el que sepa localizar el sonido. Porque claro, si dices, a ver, queremos palabras que empiecen por F, como todavía no tienen, bueno, si ya tiene la letra F es más fácil, ¿no? Pero te puede decir, o si le dices que empiecen por S o por F, sí, pues te buscan que empiece por F, no por F, sino por F o por S. Muy bien. Y bueno... Sí, perdona, sigue. Nada, ya para terminar, me parece que... Bueno, pues recordar un poquito unos consejos rápidos que tenemos, algunos lo hemos dicho antes. Las actividades las tenemos que hacer en forma... en forma de juego, para que el niño no se aburra. Una vez que el niño empieza el proceso lector, pues es importante que tengamos en cuenta estos consejos y las actividades que nos mandan en el colegio, que los profesores pues suelen mandar cuando están los niños leyendo, pues suelen dar una hojita para resaltar, para leer los fonemas, las letras que están trabajando en clase. Entonces es importante que leamos, que reforcemos el trabajo que se manda, que se hace en clase. Y luego el proceso de lectura, yo sí quiero volver otra vez a decir que el proceso de lectura no termina cuando el niño ha aprendido a la lectura mecánica, ¿no? Ahí solamente empieza un nuevo mundo, ¿verdad? Ahí empieza, porque eso, aprendemos a leer para aprender. Entonces, bueno, pues el niño tiene que leer mucho. Luego la lectura tiene que ser hacerse de tal manera que ya no suponga un esfuerzo. El esfuerzo lo tenemos que hacer en la comprensión, es donde tenemos que realizar nuestro esfuerzo a partir de ese momento. Hay niños que sí, que les cuesta, hay niños que empiezan a leer y tenemos en los colegios siempre tenemos un grupo de niños que son luego los que vienen con nosotros, que sí aprenden a leer, pero les cuesta ganar velocidad lectora. Entonces con estos niños volvemos a reforzarle. ¿Qué actividades hacemos con estos chicos? Con estos niños le reforzamos, trabajamos la conciencia fonológica, todas estas actividades que anteriormente he señalado, se las reforzamos. Y luego es importante comprobar, hay que tener en cuenta comprobar que los niños que tardan en ganar velocidad lectora es porque tienen poco lenguaje oral. Es decir, una palabra, cuando tardamos en leerla, hay muchas posibilidades de que es que no conocemos su significado. O leemos una frase y leemos mal, cambiamos una preposición y cambiamos de sentido la frase y siguen leyendo. No se dan cuenta de que se han equivocado. Esto es porque tienen el desarrollo del lenguaje oral pues no es el adecuado para su edad. En cualquier caso, en los colegios, como decías, hay un equipo siempre pendiente de esas cosas y de reforzar a los niños que necesitan un poco más de ayuda. Para ayudar a estos niños, debido a la importancia que tiene la lectura y la escritura, lógicamente las dos, la lectoescritura, hay un equipo que estamos para ayudar a estos niños que no consiguen el ritmo que le deberían tener, y debido a su importancia para los aprendizajes es importante trabajar de una manera especial con ellos. En cualquier caso, me imagino que siempre sea muy importante cuando los niños empiecen a leer que sean lecturas que les gusten y que no sea algo obligado, ¿no? Que ellos se encuentren también un poco, que vayan ellos a buscar libros y que encuentren algo que les guste. Eso es importante. Es que claro, lo importante es que los niños lean lo que les gusta. Lo importante es que los niños tengan gusto por la lectura. Es que ese sería, claro, también uno de los grandes objetivos. Que el niño tenga gusto por ciertos libros y bueno, pues el libro que les guste, sea de fantasía, o sea de aventuras, o sea, cada niño tiene que leer, leer lo que le gusta. Y luego ir ganando comprensión, ir ganando vocabulario, ir ganando velocidad. Hay una relación, está estudiado que hay una relación directa entre velocidad lectora y comprensión. O sea, un niño que lee lento
va a tener problemas de comprensión, y los problemas de comprensión, pues imagínate la trascendencia que van a tener a lo largo de toda la vida, en todas las asignaturas. ¿Cómo comprobamos la velocidad que tiene un niño? Bueno, me imagino que los profesores lo hacéis en clase. Yo quería decir en casa, ¿es importante que a lo mejor les digamos que lean en alto para ver qué tal lo hacen? Sí, las recomendaciones que damos en casa, porque eso, otra de las actividades que tienen que hacer los niños en casa es leer todos los días. Leer todos los días, aunque sea poco tiempo, 5 o 10 minutos, pero leer todos los días. Luego hay que combinar la lectura en voz alta con la lectura silenciosa, un poquito combinando las dos, y porque es bueno también que el niño se oiga. Muy bien. Bueno, pues creo que nos ha quedado muy claro que es muy interesante que la gente, bueno, pues pueda ir tomando esos pequeños trucos, esos pequeños juegos que van a ser tan importantes, como dices, porque van a sentar las bases, ¿no?, de toda la educación posterior. Eso es, efectivamente. Muy bien. Clemente, pues ha sido un placer que nos cuentes todo esto. Muchas gracias por también acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y nosotros, que tenemos muchísimas más cosas interesantes que seguir compartiendo con todos ustedes enseguida, después de publicidad.